Buenos días. Quiero agradecer a todos ustedes por su atención, por la invitación al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en esta charla que vamos a hacer sobre el Bicentenario. El motivo del día de hoy es hablar un poco sobre la sociedad peruana, cómo ha ido cambiando desde hace 200 años. ¿Qué ha sucedido con la sociedad peruana en los últimos 200 años? La idea de la independencia era que el Perú pudiera tener su autonomía frente a otros países, ¿no? Perú había sido un virreinato, había sido dependiente de España. En realidad, este era un país que ya tenía, digamos, tenía su propia conformación, su propio territorio. Entonces vamos a ver que en realidad la sociedad peruana es una sociedad que va a buscar surgir justamente hace 200 años, pero ya antes de la independencia habíamos visto que habían habido movimientos de los mismos peruanos en favor de la independencia. Y estos movimientos no tuvieron éxito porque el bando realista, es decir, el virrey, en todo momento estuvo interviniendo en contra de los deseos de algunos peruanos que querían ser independientes, sobre todo los criollos. Ya podemos hablar de Perú, claro, podemos hablar del Perú desde la época de la conquista, es un territorio, pero vamos a ver a continuación cómo se ha ido dando estos cambios sociales en los últimos 200 años. La idea de esta charla es un poco reflexionar qué ha pasado en los últimos 200 años. Vamos entonces a compartir la pantalla. La sociedad peruana en el Bicentenario de la República. Como ustedes pueden ver aquí, es un cuadro de castas. En el siglo XVIII hubo un intento de clasificar a todas las castas o estamentos sociales que habían en los virreinatos. Es decir, habían también la idea de clasificar las mezclas raciales, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaba si un español y una india se juntaban? Surgía un mestizo, o un mestizo con una española, surgía un castizo. Y así, habían mezclas entre el afroperuano, el indígena y el español o europeo. Esta forma de clasificar fue un intento de la corona española de tratar de entender mejor a sus súbditos. Sin embargo, esto es algo que después con el tiempo va a continuar, ¿no? Es decir, la división de la sociedad en clases, no sociales, sino en estamentos raciales, en los cuales mientras uno es más blanco, tiene mayores posibilidades de tener éxito en la sociedad y de tener mayores oportunidades. Hace 200 años justamente lo que se había propuesto era un cambio. Pero el cambio, ¿quiénes lo dieron? Esto es importante aclararlo siempre. El cambio que se hizo, el cambio que se quiso dar, fue un cambio a partir de la independencia. Y algo que nosotros no terminamos de comprender es cómo los afroperuanos, que fueron los principales integrantes de los ejércitos libertadores que llegaron con don José de San Martín, han sido ignorados por la historia. Aquí tenemos tres afroperuanos. Tenemos a José Olaya, que es de descendencia afroperuana. Tenemos al soldado conocido como Falucho, que era un defensor de Real Felipe. Y tenemos a un granadero argentino. Pero si ustedes se dan cuenta, los tres son afroamericanos o afroperuanos. Y es que en realidad algo que hemos olvidado es que más de las dos terceras partes del ejército que trajo San Martín estaba conformado por soldados pardos o soldados de rasgos afroamericanos. Es decir, ellos son los que pelearon por la independencia. Ellos son los que vinieron en el ejército de San Martín, en el ejército de Bolívar. El mismo Bolívar también tenía rasgos afroamericanos y otros más, ¿no? Como Micaela Bastidas, por ejemplo. Entonces,
un poco que se ha olvidado esta historia, porque siempre se habla de la guerra de independencia como una guerra entre españoles y peruanos, pero en realidad las investigaciones nos muestran más bien de que era una guerra entre peruanos y peruanos que querían estar bajo el dominio de España y se sentían bien y tenían, estaban conformes con la situación, ¿no? Es decir, apoyaban al rey de España. Entonces, al final, hay interpretaciones que dicen que la independencia fue en realidad una guerra entre mismos peruanos, en las cuales los que comandaban los ejércitos eran españoles, pero los soldados como ellos eran soldados de estas tierras. No vinieron a pelear todos españoles o todos de otros continentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta siempre, porque no podemos decir simplemente el ejército realista y el ejército patriota, sino que hay una gran conformación social y racial en medio de este cambio. También esto tiene que ver un poco con el militarismo, porque desde el siglo XIX el Perú se convierte en un país militarista. Sobre todo el militarismo es una de las herencias de la época de la independencia. Vamos a ver aquí varios retratos a Ramón Castilla, a José de la Mar, a San Román, a Ribagüero. Vamos a ver que ellos, algunos de ellos, por ejemplo, Ramón Castilla y Amar, fueron realistas en su juventud y luego se pasaron al ejército patriota, mientras que Ribagüero, el primer presidente del Perú, o San Román, ellos se presentaron muy jóvenes al campamento de San Martín y Ribagüero apoyó pues a San Martín desde antes que él llegara al Perú. Entonces, aquí vamos a romper otro mito más que tiene que ver con la sociedad, y es que la independencia lo buscaron los españoles, mejor dicho, los peruanos buscaron la independencia porque estaban cansados de los abusos de los españoles. Pero como ustedes pueden ver, muchos de los que llegaron a ser incluso presidentes ingresaron a las filas del ejército realista, después lo abandonaron y se pasaron al ejército libertador. Tratamos de llamar al ejército libertador por el contexto que tiene, ¿no? No llamar ejército patriota porque en realidad el patriotismo tendría que ver con una cuestión más homogénea, es decir, que todos fueran partes de un ideal, digamos, nacional, ¿no? Y eso no se ve realmente en los primeros años de la independencia con la campaña de San Martín, porque muchos de los que llegaron ni siquiera eran peruanos. En la primera expedición llegaron muchos argentinos o platenses, chilenos, y bueno, luego llegarán los colombianos, ¿no? Entonces, peruanos, muy pocos. Los peruanos se van a acoplar después o van a ser parte de las montoneras. Entonces, hablar de patriotismo en realidad también es relativo porque muchos de ellos no peleaban gratis, ellos venían contratados, ellos ganaban un sueldo y cuando terminó la guerra se fueron a sus países. Y así de simple. Entonces, no podemos hablar simplemente de patriotismo. Hay que tener cuidado con esos términos. Entonces, la lucha por la independencia atrajo mucho a los afroperuanos, porque ellos vieron en esta independencia quizás una mejora en su situación. Don José de San Martín proclamó la independencia y dio la ley de la libertad de vientres, una ley que supuestamente los iba a beneficiar porque le daba la libertad a los hijos de los esclavos. Sin embargo, vamos a ver que en realidad los esclavos no estaban listos para la libertad, y no porque ellos tuvieran una mentalidad esclavizada. No estaban listos porque las condiciones de la sociedad peruana después de 1821, después de la proclamación de independencia, seguía siendo una prolongación de la sociedad colonial, donde ellos eran completamente marginados, no tenían oportunidades de surgir y estaban muy acostumbrados y muy dependientes de sus patrones. Por eso es que algunos de ellos se volvieron montoneros, bandoleros y ya no quisieron seguir trabajando en las haciendas o en los trabajos forzados que ellos tenían, ¿no? Cuando Ramón Castilla da el decreto para darle la libertad a los esclavos, tampoco es que él haya hecho un acto de generosidad, sino que hubo una presión internacional, sobre todo de Inglaterra, para que se aboliera la esclavitud. Y también porque
a Castilla, necesitaba que esos soldados afroperuanos, esos afroperuanos integraran su ejército, ¿no? Y evitar de que siga habiendo una guerra civil entre ellos, porque esa es la época de los caudillos, como ustedes recordarán, y justamente dando este decreto es que Castilla se gana a la población afroperuana. Entonces hay varios aspectos ahí. Solamente vemos que ellos, los afroperuanos, miren que estamos comenzando con los afroperuanos porque son, digamos, son los más olvidados en este proceso de independencia y son actores que tuvieron una participación importante. Fíjense que en las acuarelas de Pancho Fierro son representados en oficios bastante humildes y sencillos. Y es que en realidad la sociedad peruana no había desarrollado como para poder incorporarlos e incluirlos hacia un mejor, darles un mejor estímulo para poder surgir y progresar. Ramón Castilla entonces da el decreto de 1847 y se va a dar lo que es la abolición de la esclavitud, pero como ustedes pueden observar, este decreto en realidad más que beneficioso pudo haber sido más bien todo lo contrario, porque a los que ganaron con la abolición de la esclavitud más fueron los hacendados, porque el gobierno les pagó por cada uno de los esclavos que iba a recuperar su libertad. Entonces es como que ustedes vendieran algo que es suyo y el Estado les pagara, ¿no? Y ustedes pueden usar ese dinero para reinvertirlo en otra actividad económica. ¿Y qué pasa con los esclavos? Que en realidad eso a algunos no les benefició porque habían esclavos que eran ancianos y sus patrones, como vieron que ya había una ley para que pudieran deshacerse de ellos, simplemente encontraron la manera de deshacerse de algunos esclavos que tenían problemas de salud o eran ancianos. Y esto en realidad no les beneficiaba. Finalmente, los esclavos libres no encontraban trabajo, no encontraban opciones de empleo y muchos tuvieron que volver a las haciendas como jornaleros, ¿no? Con, digamos, con una condición laboral que no era tan beneficiosa para ellos. Todo esto se pudo hacer justamente en la década de 1850 a 1870, estas dos décadas, que fue la época del auge del guano. El guano pues le dio riqueza al Estado para poder conformar un Estado moderno y tener dinero para hacer obras públicas y para hacer algunas reformas. Sin embargo, la corrupción que hubo en esos años con algunos impuestos que se cobraron, con lo que era la consignación del guano, la venta y sobre todo el tema de la deuda, de la consolidación, esa famosa deuda interna que tenía el Perú con las personas que habían apoyado en la independencia con algunos de sus bienes, al final fue algo negativo para el país porque muchos falsificaron documentación para pedir y cobrar supuestas deudas que le habían prestado al Estado durante la época de la independencia. Entonces, este es un momento importante porque ya, si lo vemos desde el aspecto de arriba, nobleza ya no quedaba, porque después de la independencia muchos españoles regresaron a su país, muchos nobles también regresaron a su país o murieron, se fueron a España, no quisieron quedarse en Perú, muy pocos se quedaron en Perú en realidad, ¿no? ¿Y qué pasaba con las élites, con los comerciantes, con las familias acaudaladas? Ellos son los que se van a meter en el negocio de guano. Ellos son los que se van a meter en el negocio del comercio, no solamente de productos, sino también de personas, el tráfico de población y de migrantes. Es importante esto porque, como ustedes pueden ver en esta caricatura, dice un poco que a pesar de que la balanza se inclina hacia el pueblo, son los militares los que se cuelgan de las armas y del poder justamente para no dejarlo. ¿Y cuál es el eje de este nuevo Estado, de esta nueva sociedad que se intenta colocar, que se intenta implantar? Es la libertad y el orden. Libertad y orden. Y en realidad, pues,
La gran oportunidad perdida del Perú fue la época de Guano, pero no ha sido la única, ¿no? En realidad, el Perú es un país rico en recursos minerales, y vegetales y animales. Como dijo Raimondi, era un país que tenía una gran riqueza, solo que el Perú era, como se dice, un país pobre a pesar que tenía gran riqueza. Y este dinero en realidad no se reinvirtió en la ciudad, sino que este dinero fue utilizado para obras públicas en Lima. Y desde ese momento comenzó el verdadero centralismo del Perú, porque antes de la época del Guano, las ciudades del interior, las provincias, tenían cierta independencia económica y tenían sus propios recursos. Pero desde que se creó el Estado moderno, con Castilla, Echenique, el Estado peruano comenzó a jalar todos los recursos de las provincias y quedarse con ellos y darles una parte solamente, ¿no? Como ha ocurrido hasta hace muchos años. Es decir, todo el dinero se centralizaba en la capital de Lima. Y el dinero que se ganaba o que ganaban las familias con esto de guano, pues finalmente no les sirvió de mucho porque ellos, algunos lo invirtieron en negocios, en pequeñas industrias más adelante, pero otros pues utilizaron esto para importar bienes de Europa. Es decir, la ciudad como Lima se convierte en una ciudad de modas europeas, francesas, inglesas, ¿no? Todo con el dinero del guano. Pero cuando el guano se terminó, digamos que también se terminó un poco el poder que tenían estos grupos militares de caudillos que habían tenido el poder, a pesar que se habían estado peleando entre ellos durante los primeros años de la independencia de la República. Y en 1872 gana las elecciones Manuel Pardo, el primer presidente civil del Perú. Y justamente un sector de los militares, encabezados por los hermanos Gutiérrez, hacen una famosa rebelión en Lima, en la cual finalmente ellos caen asesinados por la población, ¿no? Y colgados desnudos en las torres de la Catedral de Lima, como pueden ver en la imagen. Pardo era representante de un nuevo sector que estaba surgiendo en el siglo XIX en el Perú. Este sector es quizás el sector clave para entender lo que ha pasado en los últimos 200 años en el Perú. No es el indígena, no es el afroperuano, sino estamos hablando de un sector social y económico llamado la burguesía. Ellos fundan un grupo de burgueses, funda el partido Civil, un partido que tiene una mirada moderna del país, que lo que quiere lograr es que el Perú sea un país moderno como en Europa. Y la idea de Pardo era instalar trenes, líneas de ferrocarril en todo el Perú para llevar el progreso. Los militares estuvieron en contra de este gobierno y justo a él le toca vivir la famosa crisis que se inició a nivel mundial en 1873. Esta crisis mundial también es una de las causas que a veces no tomamos en cuenta de la guerra del Pacífico, porque fue una crisis mundial que llevó a las potencias europeas a buscar recursos y a intervenir en los países de Sudamérica. Y es ahí donde él le toca en su gobierno firmar el famoso tratado secreto con Bolivia, el cual va a ser después uno de los causas de la guerra del Pacífico. Y hablando de la guerra del Pacífico, justamente nos muestra esto, nos muestra que los peruanos habían llegado algunos años de vida en la República y no habían podido lograr una unión, una integración, sino que seguían siendo todos peleando de manera descoordinada. Durante la defensa de Lima, por ejemplo, llegaron desde el Cusco, llegaron desde Junín, de otros lugares del Perú, campesinos y indígenas con sus esposas e hijos, las famosas rabonas, que acompañaban a sus esposos soldados
llegaron a Lima, ellos a veces ni siquiera sabían utilizar bien el fusil y no sabían por qué país peleaban, sino que ellos seguían a un caudillo como era Cáceres o Piérola. Y mientras eso ocurría en Lima, las familias pudientes compraban y se confeccionaban los mejores uniformes y todo el mundo se saludaba como a todos les dieron un grado militar. Eso es algo que hizo el dictador Nicolás de Piérola cuando él se hace cargo de la defensa de Lima. Otorga grados militares a sus amigos y a muchos vecinos de Lima. Entonces comienzan a confeccionarse uniformes y comienzan a practicar y todo eso. Un poco que lo toman como que es una cosa de entusiasmo, ¿no? Pero a la hora que llegan los chilenos a atacar la ciudad, pues es un caos completo porque los indígenas no pelean por el Perú, algunos ni siquiera se presentan, abandonan las armas, otros mueren heroicamente, y muchos de las familias de élite, algunos ni siquiera llegaron a pelear, por la mala planificación de la defensa, y es por eso que en una carta que escribió Ricardo Palma a Nicolás de Piero, a él insultaba mucho y echaba la culpa de la derrota de la Guerra del Pacífico a los indígenas. Decía que era la causa de esta raza, que era una raza degenerada, una raza que en realidad no tenía ninguna idea de lo que era la patria. Es decir, ellos simplemente peleaban porque les ordenaban. Y, y ese era el problema, que miren, las élites y los sectores urbanos de las ciudades vivían a espaldas de la realidad de estas poblaciones indígenas a las cuales ni siquiera le reconocían los derechos fundamentales, ¿no? Porque para votar en las elecciones de presidente tenían que tener saber leer y escribir, ¿no? Tenían que ser, no podían ser analfabetos. En este momento es que Cáceres eh, lleva adelante la resistencia de la Breña, ¿no? La famosa campaña de la Breña. Pero fíjense también que la guerra del Pacífico, hay algunos historiadores que lo dicen un poco con una intención de mostrar realmente cuáles fueron las cosas que ocurrieron, y es que siempre se habla que hubo traidores en la guerra del Pacífico. Sin embargo, vemos que muchos peruanos estaban a favor de los chilenos, y no porque no fueran patriotas y nada de eso, sino porque la guerra los había afectado tanto a ellos, les había costado mucho sus bienes y propiedades, que ellos preferían llegar a una solución rápida con Chile y evitar de que la guerra se siguiera prolongando. Solo que la historiografía, es decir, la forma como han contado la historia los historiadores, sobre todo los historiadores del ejército, que buscaron ver un tema de quiénes eran traidores y quiénes eran patriotas en medio del conflicto, no muestra realmente qué es lo que está pasando con la sociedad peruana, porque estaba tan dividida, ¿no? Durante la Guerra del Pacífico seguía estando dividida. Esta división se muestra justamente en la época en que la guerra termina y el Perú está viviendo una crisis, hay mucha pobreza, hay muchos problemas para el Perú para salir adelante. Y el presidente Andrés Avelino Cáceres, que gobierna 2 veces, lleva adelante su gobierno, pero no logra congeniar, no logra sintonizar con con las élites de Lima, que digamos que Cáceres representaba pues a un caudillo que había luchado en la guerra y que representaba también los intereses regionales, ¿no? Cáceres tenía muy presente eso en su ideario, mientras que Piero tenía ya una visión más moderna. Piero estaba muy influido por la cultura europea y sobre los últimos avances, ¿no? Yo pensaba que la única manera de que el Perú saliera adelante era abrir la economía y la sociedad a los extranjeros. Y justamente en 1895 ocurre este gran cambio. Vamos a ver que en 1895 Piero va a ingresar por la portada de Cocharcas a la ciudad de Lima y va a sacar de gobierno a Andrés Avelino Cáceres.
Y va a comenzar con este movimiento, va a comenzar lo que llamamos después la República Aristocrática o la República Oligárquica. Un periodo en el cual hay una gran división social, porque en realidad, si lo vemos con los testimonios de la época, que es lo que estudiamos los historiadores, por ejemplo, todos los soldados que acompañaron a Cáceres, muchos eran indígenas y eran gente provinciana. Y en Lima, pues a muchos de ellos se les veía muy mal, ¿no? Se les miraba como serranos, se les miraba como gente que estaba proclive a la borrachera, al desorden, a ser abusivos con los civiles, ¿no? Es decir, un poco matonescos ellos, ¿no? Y siempre se escucha esos testimonios en las noticias de los periódicos antiguos, ¿no? Hablar de los soldados de Cáceres como gente que era incivilizada, mientras que Pierola lo primero que hace es dominar al ejército, manda a traer una misión francesa del ejército francés para modernizar y organizar la escuela militar, para que ya no haya ese problema que los militares en realidad en el fondo eran caudillos con uniforme. Y ese es el gran momento en el cual, digamos, Cáceres pierde el poder y Pierola logra dominar a este grupo social, porque en realidad el ejército se convierte con el tiempo en un grupo social porque tiene privilegios y tiene una forma de retener el poder, de imponer el poder y de conducir al país hacia adelante. Entonces, eso es algo importante porque lo que hace Pierola, a pesar de su cuestionada y triste participación en la Guerra del Pacífico, es el presidente que impulsa justamente la modernización del país. Es decir, el país se abre a la agroexportación. Ahí pueden ver, por ejemplo, de los cultivos de caña de azúcar, las fábricas de azúcar o la construcción de los edificios modernos de estilo europeo en los que llegan a Lima, a Arequipa y otras ciudades. Esto es importante porque es un momento en el cual el Perú se abre al extranjero, se abre a la economía extranjera, forma parte ya del circuito económico mundial, algo que había perdido en la independencia. Siempre hablamos de independencia como algo muy positivo, pero hay un tema económico que a veces olvidamos. Y es que cuando San Martín proclama independencia y luego Bolívar llega aquí, el Perú rompe relaciones con España y España era pues su principal proveedor de objetos y era su principal intermediario comercial, digamos, su principal socio comercial y proveedor europeo, ¿no? Entonces imagínense romper con las personas o con los países que les han proporcionado los insumos, los productos que se comerciaban en esa época. Le costó al Perú mucho tiempo recuperar, digamos, ser parte de una red comercial. Y justamente en esta sociedad que vemos es que surge un nuevo sector de la sociedad. Ya existía. Las clases populares, las clases del pueblo, lo que llamaba Flores Galindo la plebe, ya existía, pero lo que surge en el siglo XX es algo distinto a solamente gente pobre, gente que pertenece a los sectores bajos de la sociedad. Lo que estamos viendo en estas fotos son gente que vive en esas condiciones, pero tiene una diferencia. Ellos viven en ciudades que han comenzado a crecer, como Lima, y ellos trabajan en las fábricas, en las manufacturas. Es decir, ellos no son vendedores, como hemos visto hace un momento, ni aguateros, ni panaderos, no. Ellos son obreros. Sí hay panaderos también, pero son panaderos ya de la gran industria. Y nace pues el proletariado. Este sector de la sociedad es importante porque vamos a ver que ellos son los que van a impulsar y presionar para los nuevos cambios. Si ustedes han visto que el Perú desde 1895 comenzó a cambiar y vivió un proceso de modernización, en realidad hay autores como Fernando Trasegni que habla del término modernización tradicional.
¿Qué quiere decir eso de modernización tradicional? Quiere decir de que el- los sectores bajos de la sociedad, más humildes de la sociedad, debían acoplarse, digamos, a las ideas de modernización que tenían las élites, pero ellos no podían participar en la política todavía. No porque ellos no pudieran votar o porque ellos no pudieran pedir sus derechos, que ellos lo llegan a hacer, ¿no? Llegan a lograr obtener el derecho de trabajar las 8 horas de trabajo. Sino lo que pasa es que ellos no tienen las mismas oportunidades de llegar al Congreso, de llegar a la alcaldía, de llegar a la presidencia, porque esos puestos están copados por los clubes electorales llamados partidos políticos de esa época. Entonces, era como que ellos no podían tener voz, tenían voz, pero no tenían voto para hacer los cambios que pedía esta sociedad. En las fotos vemos justamente que estas clases proletarias que habitan los callejones, que habitan las casas y quintas de las ciudades, muchos de ellos, o por no decir la mayoría, trabajan pues en las calles, son obreros, son manufactureros, trabajan en los camales, como estibadores, como obreros textiles, obreros zapateros, panaderos, y ellos son importantes en este periodo porque ellos son los que van a llevar a cabo los grandes cambios. Ellos son los que van a lograr llevar adelante la reforma de la ley de las 8 horas de trabajo, el derecho de tener beneficios sociales, de tener un día de descanso a la semana. En fin, todo eso se logró gracias a ellos, gracias a sus luchas. Pero estos sectores estuvieron muy influidos pues por las ideas del socialismo, del anarquismo y del comunismo, que les decía justamente que su condición podía cambiar si ellos se enfrentaban a la dominación de las élites. Pero la historia no era tan sencilla al final porque en esta época, en realidad quienes gobernaban el Perú eran solamente 33 familias, como dice un autor. Es decir, las 33 familias más importantes o las 24 familias más importantes de Lima tenían familiares y tenían redes familiares en los puestos políticos más importantes del gobierno, eran parientes, eran amigos, eran todos los que estaban en el gobierno tenían algún conocido, un contacto, un amigo, un padrinazgo. Y esta época, pues, justamente era la época de la aristocracia o la república aristocrática, en la cual el gobierno, pues, no, todavía el pueblo no podía imponer sus representantes en el parlamento. Era muy difícil. Se había dicho de hace un momento que como se le había dado los votos a los indígenas, ellos ahora pues tenían la igualdad, ¿no? Porque es un voto por cabeza. Pero en el fondo hasta eso era una gran mentira porque muchos indígenas tenían los votos, pero quien les daba la orden para que voten finalmente eran sus patrones, eran sus jefes, ¿no? Ellos al final votaban y ponían en los puestos más importantes a los patrones, a los terratenientes, a los hacendados, oligarcas. Y es de esa manera que lo que llamamos el sufragio universal después se va a convertir en una forma de manipulación de la élite a través del uso de sus allegados y de sus empleados y criados, ¿no? Es decir, los indígenas no llegan a ser ciudadanos. El Perú había llegado en 1921 a ser un país que celebraba 100 años de independencia, pero digamos que la sociedad seguía siendo la misma, porque Augusto B. Leguía, que fue el presidente que comenzó la segunda modernización del Perú y que introdujo bastante al Perú a la modernización, intentó justamente eso con la sociedad, es decir, que tanto como los sectores populares como los sectores de élite tuvieran las mismas, no las mismas oportunidades, sino los mismos usos y costumbres. Es decir, él impone y él fomenta
actividades culturales, deportivas, eh, de todo tipo, para que la sociedad comience a volverse parte de lo que es una ciudadanía. Es decir, la ciudadanía del Perú que nosotros conocemos no es una cuestión de solamente ejercer los derechos políticos. La ciudadanía del Perú tiene que ver con la manera como nos comportamos y qué hábitos y qué reglas sociales nosotros ejercemos. Por eso que hay toda una condena con la gente del pueblo cuando trata de imitar a las élites en su vestimenta, en sus costumbres, en su música, en su forma de comportarse en sociedad. A ellos los llaman guachafos. Y seguro ustedes han escuchado ese término varias veces, ¿no? De ser guachafo. ¿Qué es ser un guachafo? Ser un guachafo es una persona que pretende estar en un otro sector social al cual no pertenece. Y en un país donde no se busca la igualdad, sino que se busca modernizar al país, pero que todos sigan en su lugar o en el lugar que les corresponde socialmente, esto es algo completamente artificial, porque lo único que genera es más frustración en la gente y es una gran mentira. Ponemos un caso concreto, porque creo que estamos hablando cosas muy teóricas. Entonces, por ejemplo, durante el oncenio de Leguía, el Perú logró ser un país que comenzó a construir caminos, a definir sus límites territoriales. Fue un país donde se modernizaron las ciudades, llegaron las modas norteamericanas, se modernizó la banca, el comercio, la industria, y llegaron los primeros aviones al ejército, y también los submarinos, y en fin. Fue un gobierno llamado de oncenio, un gobierno en el cual el Perú se modernizó. Sin embargo, Leguía se dio cuenta que la ciudad de Lima y otras ciudades estaban rodeadas por este sector proletario, de estas clases bajas que les he mencionado hace un momento, y la idea de Leguía era que debía tenerlos siempre controlados, porque podían ser un problema. La masa, la multitud podía ser un problema con el tiempo. Entonces lo que hace Leguía justamente es modernizar las fiestas y las costumbres. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante el gobierno de Leguía, entre 1919 y 1930, se moderniza la fiesta del carnaval y se imita los carnavales de otros países, de Europa, los carnavales, ¿no? Que se hacen allá. Y se condena el carnaval que se hace, el carnaval de aquí, que es con agua, que es con este lodo, que es con suciedad. Y él fomenta justamente que en los sectores, en los barrios más pobres de Lima, también se haga la misma fiesta. Y ya no que se arroje agua a la gente, sino que se comience a hacer también desfiles de carros alegóricos y se elija reinas del carnaval y todo eso. Entonces, en realidad lo que él estaba creando in- era promover una cultura de la burguesía en los sectores bajos, para hacerlos sentir que eran parte, pues, de esta integración social. Pero en el fondo, los sectores bajos, los sectores del proletariado, pues seguían teniendo las mismas carencias. Y son ellos los que al final van a despertar al final de su gobierno. Porque al final de su gobierno, digamos que el gran problema que tuvieron todos los gobiernos a partir de ese momento fue controlar a las masas. Luego de la caída de Augusto B. Leguía, por eso que vamos a ver que estos tres presidentes representan la tendencia de los gobernantes entre 1930 y 1960. Vemos en la foto al presidente Óscar R. Benavides, al presidente Manuel Odría y al presidente Juan Velasco. Los tres militares. El militarismo regresa después de la caída del gobierno de Leguía. Y son gobiernos fuertes, son gobiernos autoritarios, son gobiernos conservadores, son gobiernos que potencian lo que es el ejército, la dominación de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el caso de Benavides, que fue uno de los presidentes que más cuarteles construyó después de Leguía, también construyó cuarteles. Pero después de la caída del gobierno de Leguía, el mundo vivía
antes ya vivía una crisis, la famosa crisis de 1929, el crack, ¿no? Afectó a todo el mundo. Y en el Perú mucha gente quedó sin empleo, muchas fábricas cerraron, las inversiones se fueron, se cayeron los bancos. Fue una crisis mundial en la cual todos estos sectores que ustedes ven en las imágenes representados como parte de la población generan demandas que son canalizadas de manera terrible, ¿no? Con los partidos políticos que surgen, el Partido Aprista peruano y el Partido Comunista peruano. Son las fuerzas en las cuales se va a tratar de llevar a cabo esta manifestación de la población, estas demandas. Y frente a este surgimiento de la crisis y surgimiento de las masas, es que estos presidentes tienen que construir obras para ellos, para evitar que haya más convulsión. Y justamente ven ahí que el presidente Benavides está construyendo los famosos restaurantes o comedores populares de su época. También él fue el que construyó el aeropuerto moderno de Lima, también hospitales, cuarteles, colegios. Lo mismo, bueno, él construyó, por ejemplo, el famoso Hospital Obrero, ¿no? Que está en la Avenida Grau, otros colegios y hospitales. Y en la época de Odría, ya hacia 1800, hacia 1950, 1848 al 50, gobierna pues el Perú y como ustedes saben, Odría pues es el presidente uno de los presidentes que más colegios construyó, las grandes unidades escolares, el Colegio Melitón Carvajal, el Labarte, el Colegio Melgar, en fin, todos esos colegios, de Guadalupe no, porque Guadalupe es un colegio pues súper antiguo, es el primer colegio de la República. Pero Odría no solamente construyó colegios, construyó hoteles para turistas, porque ambos presidentes veían, ¿no? El potencial del turismo que iba a ser el futuro del país y no se equivocaban, ¿no? También construyó hospitales, construyó el Estadio Nacional, construyó mercados, construyó todo tipo de obras para el pueblo. Y su lema era, pues, era obras y no palabras, ¿no? Estos gobernantes eran bastante pragmáticos, no querían problemas con la población y no querían que la población tampoco eh, se sobresalte y causara problemas al Estado. Recordemos que durante el gobierno de Benavides y también de Odría fue prohibido el Partido Comunista y el Partido del APRA, fueron considerados partidos revolucionarios, terroristas, ¿no? Sediciosos y fueron proscritos, fueron puestos fuera de la ley. Los apristas fueron encarcelados, los comunistas fueron expulsados del país. Y estos presidentes justamente pues, tuvieron muy malas relaciones con los líderes políticos de esa época, con Víctor Raúl Daya la Torre, por ejemplo. Sin embargo, finalmente Odría, Víctor Raúl Daya la Torre, todos ellos van a van a tener una convivencia pacífica, ¿no? Que en realidad nos va a mostrar hasta qué punto la sociedad se había convertido en una sociedad conservadora en la cual no se veían cambios políticos. ¿Y qué habla de Velasco? Velasco fue quizás más radical porque sus medidas como la reforma agraria y la reforma y expropiación de los recursos fueron medidas realmente muy trascendentales que hasta el día de hoy siguen generando polémica. Bien, ustedes han visto que habían pobres en las ciudades, en Lima, en Arequipa, en Cusco, y había bastante racismo. Siempre se dice que el racismo es aquí en Lima, ¿no? Pero si ustedes van a provincias se dan cuenta que en Arequipa hay mucho racismo contra los puneños, por ejemplo. En el Cusco hay mucho racismo contra las mujeres, campesinas, había, ¿no? Como han mostrado los estudios. Y en Lima contra los migrantes que comenzaron a llegar a la ciudad. Esto es importante porque vamos a ver que la ciudad de Lima va a crecer y los que llegan después
van a habitar los cerros, van a invadir las haciendas, van a invadir los sitios despoblados y van a construir sus chozas. Y va a haber una gran población que crece en estos círculos de pobreza y de miseria. Quizás las personas más adultas o sus padres, quizás o sus abuelos hayan llegado a ver pues que en Lima cuántas casas de adobe habían, ¿no? Ahora no hay tantas casas de adobe como antes. Las casas eran de ese material, se construyeron cerca de los cerros de Lima, cerros de la Victoria, los cerros del Agustino, los cerros de Rímac. Y vamos a ver también que la población comienza a disgregarse porque comienzan a llegar a la capital pues muchos niños, aparecen muchos niños callejeros que prácticamente se ganan la vida en los mercados o algunos caen en las garras de la delincuencia. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de esta foto que es del año 60 o esta foto de las chozas que es del año 53. Estamos viendo entonces que el Perú y Lima había crecido, digamos, de una manera, se había expandido bastante, ¿no? Pero la sociedad seguía siendo una sociedad muy conservadora, muy racista en el fondo y muy excluyente. Esta es una historia muy bonita que me gusta contar siempre. Lo he contado también en mis libros, pero lo que ven al costado es una foto que nos lleva a la reflexión. En los años 60, un famoso intelectual y personaje de Lima construye una casa que se llama la Casa de la Tradición en el distrito de Jesús María, uno de los distritos más, más pudientes de Lima, más urbanizados, más bonitos de esa época. Hasta ahora lo conserva parte de esas casas, pero esta casa ya desapareció. ¿Y qué característica especial tenía esta casa llamada la Casa de la Tradición? Lo que había hecho su propietario era construir una miniatura de la ciudad de Lima antigua, con la Plaza Mayor, una réplica de la catedral, una réplica de la municipalidad y del Palacio de Gobierno. Y había puesto las esculturas y los carruajes y todo, ¿no? Y las tapadas. Habían contratado actores famosos para su época para que hagan representaciones, ¿no? De cómo se vivía en Lima antes. Y mientras eso sucedía en Jesús María, en los distritos populosos de Lima, que recién nacían, que fueron algunos creación de durante el gobierno de Odría, durante el gobierno de Velasco, de Morales Bermúdez, estaban los migrantes de la provincia. Y digamos que la población limeña tradicional de familias antiguas, un poco que se encierra en su propia, se encierra en su propio mundo, ¿no? Crea un poco estas pequeñas islas culturales, como fue la Casa de la Tradición, donde viven añorando el pasado, ¿no? Algo que Salazar Bondi habla bastante y le llama la Arcadia colonial. Y mientras ellos están añorando el pasado y están criticando mucho la migración de los serranos que llegan a la ciudad y destruyen la ciudad, de los afroperuanos que no son gente de provecho y todo eso, mientras que hay toda esa discriminación, digamos, podemos ver que las poblaciones de migrantes viven su propio mundo. Algunos se adaptan a la ciudad y otros simplemente toman un camino propio. Esta caricatura de la revista Caretas de los años 60 muestra a dos paisanas, una recién bajadita, con sus zapatos, sus faldas, sus trenzas. Luego dice 2 meses en Lima, ya está usando tacos, está usando su chaleco o su saco y una falda y medias a la moda. Un poco que es burlarse también de, ahora lo vemos así, ¿no? Pero en esa época, pues ellos lo ven desde su momento, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que vemos la historia desde la posición donde nos encontramos, desde el tiempo que nosotros estamos viendo. Por eso que no es tan fácil juzgar los hechos, porque tendríamos que estar en ese momento para comprender por qué la gente está pensando así. Y no lo estamos justificando, pero lo estamos entendiendo mejor, ¿no? Todos estos cambios sociales no son solamente producto de lo que pasó en Perú, sino en todo el mundo, porque después de la Guerra Mundial ustedes van a ver
que las cifras de población crecen desde los años 40, cuando termina la Segunda Guerra, haya gran explosión demográfica mundial. Y el Perú no se quedó atrás, porque como ustedes pueden ver, desde el año 40 hacia adelante, la curva sube y nunca vuelve a bajar. La población crece, crece, crece y se mantiene así. Y esta población que crece justamente es la población que le toca vivir en las ciudades con las carencias, con los problemas sociales que hay, con la política, con el dominio del ejército, digamos, porque eran las épocas de Velasco y Morales Bermúdez, en los cuales Lima vivió sus peores huelgas. La huelga de los policías del año 1975 que acabó al final con muchos muertos, heridos y locales incendiados, como vemos en esa foto, donde están alzando en brazos a Hugo Blanco, o aquí al costado también cuando sale el ejército a reprimir esos motines, o las famosas huelgas que hubo, sobre todo en lo que es ahora Lima Norte, por el alza de los pasajes, por la demandas sociales que hay en esa época, ¿no? En esos años hasta los estudiantes escolares salían a protestar, ¿no? Por el pasaje escolar, por el pasaje universitario, por la gratuidad de la enseñanza y por otros derechos que ellos estaban buscando. Entonces, este es el Perú que recibe los 80. Los gobernantes militares no habían logrado mejorar la situación del país. Después de Velasco y de Morales Bermúdez, el país seguía siendo tan desigual y tan abismalmente diferente. Había un abismo entre la ciudad y el campo. Habían grandes desigualdades que en realidad, digamos que este fue el momento en el cual comienza los años del terrorismo, con Abimael Guzmán, que ven ahí en la foto, líder del partido o de la que llama Sendero Luminoso, que ellos comienzan a atacar hacen ataques terroristas en todo, en parte de la sierra, y ahí comienza, digamos, una guerra que no vamos a decir que es una guerra civil porque hay mucho debate por eso y se hace apología y hay toda una ley que se prohíbe usar esos términos y bien, mucha gente se molesta cuando lo dicen, pero lo podemos decir de otra manera. Fíjense esta foto. En esta foto en Ayacucho, me parece, sí. Están capturados los sospechosos de terrorismo. Hay las levas, hay esos operativos en los cuales se busca a los sospechosos de cometer actos de terrorismo. Y al costado vemos a los policías. Y como ustedes pueden ver, entre ellos no hay ningún abismo racial, tampoco hay un abismo económico. Son pobladores ayacuchanos o de otras partes de la sierra, capturando, eh, luchando o apoyando a compañeros, digamos, de su mismo terruño. Ahí no hay un limeño, ahí no hay un estadounidense de otro país, no. En la sierra, la situación era terrible porque, como ven ustedes, hubo varias matanzas. Y según la Comisión de la Verdad y otras investigaciones que no tienen nada que ver con la Comisión de la Verdad, nos muestran que la gran violencia que hubo en esos años fue de ambos bandos, ¿no? Hubo matanzas del ejército con la población civil, pensando que eran beligerantes o eran terroristas, y hubo también matanzas de los terroristas a esa misma población civil. Entonces, la gente estaba entre dos fuegos. Si no los mataban las Fuerzas Armadas pensando que eran terroristas, los mataban los terroristas pensando que ellos apoyaban a la policía y al ejército, que eran soplones, eran traidores. Y entonces, en medio
esa disyuntiva es que esta población opta por migrar a la ciudad de Lima y a las capitales de los departamentos para salvar sus vidas. Dejan sus casas, se van con sus hijos, huyen de la violencia, que cobró, hasta ahora se piensa que fueron más de 70.000 muertos, ¿no? Pero esto no fue suficiente, porque ya terminando ya, lo que nos estamos acercando al final de justamente estos 200 años, es que la ciudad de Lima sabía, en Lima se escuchaban las noticias de lo que ocurría en la sierra y en la misma selva, no con las comunidades nativas. Sin embargo, parece que no le ponía tanto interés porque la ciudad de Lima vivía su propia realidad, su propio mundo. En medio de los 80 pues ustedes ven los comerciales de televisión antiguos, las películas, series antiguas que se hacían en el Perú. Ellos vivían una realidad pues completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en la sierra, ¿no? Incluso aunque los terroristas comenzaron a volar las torres de alta tensión y pusieron a la ciudad de Lima en apagón durante varios días, durante varios meses y durante varios años, la ciudad de Lima recién va a reaccionar, digamos, de manera contundente contra el terrorismo cuando se produce el famoso atentado de Tarata, que fue en un mes de julio como ahora, hace más de 25 años. Se puso un coche bomba en una calle de Miraflores y a partir de ese momento recién, digamos, que se sintió que el conflicto armado interno, como le dicen algunos, la guerra terrorista que hubo, tocó las puertas de Lima. Y ahí es recién que se toman acciones contundentes que logran la captura de Abimael Guzmán. Pero todo esto, pues, pudo surgir en una coyuntura de la sociedad que hemos observado, ¿no? Donde los mismos, al igual que en la guerra del Pacífico, donde al final, en los últimos años de la guerra, acabaron peleando peruanos contra peruanos, es decir, peruanos que apoyaban a los chilenos contra peruanos que estaban en contra del Tratado de Ancón. Vemos peruanos también peleando entre peruanos, pobladores entre pobladores, y es una cosa pues terrible que nos muestra el grado de desunión y el grado de desintegración de nuestro país y desinterés del campo del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Esto es importante resaltarlo. Los 80 fueron años de grandes crisis, pero no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Fíjense lo que pasaba cuando Alan García llega a su primer gobierno en los años 80. El Perú logra la gran hiperinflación, ¿no? Llega a la crisis, a la peor crisis que ha tenido el país en toda su historia durante el gobierno de Alan García. Y siempre le echamos la culpa a Alan García de eso. Sí, es verdad, es culpa de él, en parte, porque en realidad todo el continente tenía los mismos problemas de crisis económica. Eso no lo digo yo, ustedes pueden leer un libro y miren qué pasaba en los 80 en Brasil con el gobierno de Collor de Mello, o los gobiernos en Chile y Argentina, qué estaba pasando con las crisis. Es que no vivimos en un mundo que es no somos una burbuja en medio del mar, ¿no? Somos parte de todo. Y lo que pasa alrededor de nuestro país también nos afecta. Al presidente Alberto Fujimori, que ingresa a la política y llega a ser presidente en los años 90, a él le toca un país que ya ha pasado lo peor de la crisis y que recibe, digamos, un momento en el cual tiene que hacerse un viraje, ¿no? Abrir la economía a un sistema más neoliberal, es decir, abrir el mercado. Ya no es un país estatista, ya no es un país donde las empresas más importantes pertenecen al gobierno, sino que es un país que tiene que privatizar sus principales empresas y comenzar a invertir y comenzar a buscar inversores extranjeros, inversionistas extranjeros. Y por eso que Fujimori logra sacar adelante al país en su primer gobierno y luego logran la pacificación. Hay todo un debate sobre cómo se logró la pacificación, pero en parte
Estas políticas fueron las que permitieron poner la piedra de base para lograr todo lo que vendría después, ¿no? Una situación mucho mejor, un país que ustedes ya conocieron, el Perú de los 90, el país donde algunos de sus padres han conocido. Es un país que ya venía en una situación de crecimiento económico. Por eso que en el año en que Alan García vuelve a gobernar el Perú por segunda vez, que es algo que muchos no pensaron que iba a ocurrir, Alan García lleva al Perú al, a la mejor época de su historia. Miren, él fue presidente en la peor época del Perú y luego fue presidente en la mejor época del Perú, porque en el año 2008, cuando él ya era presidente, el Perú había logrado igualar el crecimiento económico de China. Y ese año no me van a permitir mentir los maestros, la gente que ustedes conozcan mayor. Pregúntenle cómo era el Perú el año 2008. ¿Había trabajo? ¿Cómo estaban los precios? ¿Cómo se estaba desarrollando la sociedad, la economía, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes nadie quería venir al Perú? Recuerdo que en el año 2008, pues, los artistas internacionales mataban por venir al Perú a dar un concierto, ¿no? Artistas que antes habían dicho que nunca iban a ir al Perú, comenzaron a llegar. Y así también comenzaron a llegar a empresas, compañías que nunca quisieron invertir en Perú comenzaron a llegar, cadenas, franquicias. Y luego con Toledo, bueno, Toledo va primero, Toledo, Alan García, Ollantumala. Con ellos continúa esta época muy buena para el país y para América, ¿no? En realidad. Pero fíjense bien que este hecho es que nos muestra también de que para ser un buen presidente no solamente depende del manejo personal y político del líder y el partido y los poderes del Estado. Tiene que ver también con el tiempo histórico y con el ambiente o mejor dicho, el entorno económico que le rodea. Eso siempre tengamos en claro. Por ejemplo, el presidente que ha sido elegido ahora, Pedro Castillo, le ha tocado un país en crisis. Él puede ser un buen presidente, puede ser un mal presidente, pero la crisis va a ser igual, sea bueno o malo. Lo que hace un presidente, lo que hace un gobierno en general con sus poderes es enfrentar todos estos problemas económicos. Por eso cuando hubo las elecciones ahora último, y por eso termino también con este plano, este mapa, de la votación, nos muestra por qué el Perú está tan dividido. Está tan dividido el Perú, miren, incluso ahí hay unas manchas ahí, ¿no? Pero me parece que son los lagos. ¿Qué será? La cuestión es que pueden ver que el Perú está completamente dividido. ¿Y por qué? No solamente por la economía, sino también por la sociedad, porque en los lugares donde ganó Perú Libre y en los lugares donde ganó Fuerza Popular en la primera vuelta, son zonas, digamos, que han tenido mucha influencia histórica durante el gobierno del Fujimorismo, que fueron más de 10 años. Y los departamentos que vemos en rojo, que son de Perú Libre, pues en realidad muestran lugares que han sido dejados o han tenido, o sea, han sido olvidados un poco por el gobierno central y han tenido un desarrollo bastante autónomo. Ahí pueden ver, por ejemplo, a Cajamarca, ¿no? Cajamarca ha tenido un desarrollo autónomo, o podemos ver también Ancash, que ha tenido, pues, todos estos países, todos estos departamentos han tenido, pues, la minería, mientras que Lima, La Libertad, la Selva, son departamentos que han tenido, digamos, también un gran desarrollo, pero siempre han sido centralistas en su región. Ica centraliza recursos, La Libertad, Piura y Lambayeque también centralizan recursos. Y la selva es otro Perú.
cuando llegó esto de la pandemia, cuando llegó esto del coronavirus al Perú, pues justamente también, si calcamos un mapa de cómo ha sido la epidemia en el Perú, vamos a dar cuenta que también tendría relación con con la forma como han votado los peruanos en las elecciones. Y es decir, que todos estos factores que han ocurrido en los últimos años se reflejan en este mapa y tienen relación con lo que pasa en la política. Y lo más importante, ¿no? Muestran un país completamente fragmentado, donde solamente unos sectores de la población van a celebrar el bicentenario o lo van a conmemorar, como quieran decirle. Pero el resto de la población, pues, ¿no? 200 años de qué dirán, ¿no? 200 años de qué. Y verán que hay mayor énfasis o hay mayor entusiasmo de celebrar el Bicentenario en La Libertad, por ejemplo, ¿no? Donde estuvo el cuartel de San Martín, de Bolívar, de Torre, no sé, y en Lima, ¿no? Pero en el Cusco, ¿qué pasa en Arequipa? ¿Van a celebrar en Arequipa el Bicentenario como lo celebrarán en Lima? ¿O van a celebrar el Bicentenario, van a conmemorar el Bicentenario en Tacna, igual como lo conmemorarían en la selva peruana? Definitivamente no. Y eso ustedes lo pueden ver, esto lo pueden ver a simple vista, ¿no? Van a ver las celebraciones y los acontecimientos que ocurren. Hay departamentos que ni siquiera se han plegado a la celebración, a la conmemoración, no solamente por el tema de la crisis, sino porque en realidad los historiadores, un grupo de historiadores piensa que la independencia en realidad es solamente es un proyecto político de los sectores de la capital, ¿no? Y que el resto del país en realidad la independencia no les benefició en mucho. Y la época de Guano, como ustedes han visto, benefició más a Lima que a las provincias. Y, en fin, podemos continuar toda la tarde con eso, pero ustedes pueden darse cuenta que las causas históricas de la gran desunión que existe en el Perú se encuentran justamente en esos temas políticos y en la sociedad que en realidad desde hace 200 años la sociedad peruana ha cambiado muy poco. Los mismos afroperuanos aún siguen siendo una minoría y siguen siendo los que más se quejan de discriminación en la sociedad, ¿no? Y también son los últimos en reconocerse a sí mismos como afroperuanos, porque hubo todo un debate de cómo llamarlos, ¿no? No llamarlos negros, sino afroperuanos. Y no solamente eso, el descubrimiento de la cultura afroperuana que siempre ha existido, eso de hecho, la comida, las danzas, la música afro, todo eso recién se descubre, surge en los años 70, ¿no? Por la influencia de el panafricanismo, por la influencia de los intelectuales que buscan las raíces negras del Perú, ¿no? Y es curioso porque los primeros en resaltar la cultura afroperuana, lo que llaman la cultura negra en esa época, fueron los blancos, ¿no? Fueron intelectuales blancos de la ciudad de Lima. Y justamente toda esta conformación social que ustedes han visto tiene que ver con eso. Entonces, el tema de reflexión es 200 años de independencia, cómo ha cambiado nuestra sociedad. Es bien difícil responder eso, pero creo que la respuesta va por ese tema de ver que cada sector de la sociedad y cada grupo social y también racial, si lo queremos llamar así, aunque a muchos no les gusta que lo utilicen el término porque dicen que es una construcción social las razas, pero estamos hablando de manera histórica y en realidad el problema que tuvo el afroperuano, el problema que tuvo el indio, el indígena, el problema que tuvo el español, el europeo, el inmigrante alemán, italiano, el asiático, el chino, el selvático, en fin, y eso sin contar a las etnias que viven en el Perú, en la selva y en parte de la sierra. Estos sectores de la población son, tienen distintos momentos en los cuales o bien reconocen su identidad y se sienten peruanos o simplemente no.
Entonces, en el momento en que el Perú cumple 200 años, habría que preguntarle a cada uno de ellos qué es lo que piensa. Mm, Porque no podemos hacer un bicentenario desde el Estado, ¿no? No podemos dar un decreto de ley y decir, todas las instituciones del Estado tienen que hacer una celebración o actividades por el bicentenario, porque la nación, la construcción de la patria, la construcción del ciudadano, la construcción de lo que somos, no se puede crear por un decreto político. No se puede crear con una comisión del bicentenario y ya está, no. Va más allá de eso. Va hacia el tema que tenemos que entender por qué cada uno de estos departamentos, que también tienen dentro de ellos divisiones políticas, sociales, culturales, qué es lo que piensan de la independencia. ¿Por qué durante la independencia algunos apoyaron al rey y otros apoyaron a los libertadores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en Ayacucho y en Arequipa fueron los últimos departamentos del Perú en reconocer la independencia? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó en la selva? ¿Por qué la selva ha querido también ser un estado federal, ha querido ser aparte? O Arequipa, ¿por qué Arequipa también ha querido en algún momento tener cierta autonomía territorial, ¿no? ¿Y por qué está más unida al sur, a Chile, a Bolivia, que al mismo Perú? ¿Y qué decir de Tumbes y todos los departamentos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el tema es bastante complejo. No se trata solamente de entender qué pasó con la historia, ¿no? Sino tratamos de entender qué pasa con cada uno de estos lugares del país que pertenecen al Perú, qué es lo que piensan y cómo entienden la independencia, cómo lo entienden, cómo lo viven, cómo construyen su independencia y construyen su identidad a la par. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, para finalizar, quiero invitarlos a visitar esta página, la página en Facebook, El Rincón de Historia Peruana, que yo administro desde hace 10 años. Tenemos más de 100.000 seguidores y aquí hablamos de historia y de temas pues que le puedan interesar no solamente a profesores y alumnos, sino en general a todas las personas que quieran aprender un poco de la historia de manera más crítica, ¿no? De una manera más reflexiva. No solamente tenemos que aprender las fechas y hechos, sino tenemos que entender las relaciones que hay en cada momento de la historia. Esto es lo que he querido compartir con ustedes hoy y, y bueno, sobre todo agradecerles la oportunidad de poder estar ante esta importante audiencia que es el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, colegio histórico, emblemático para la historia del país y que está haciendo su celebración y su conmemoración del bicentenario, siempre teniendo en cuenta los momentos difíciles en que nos encontramos y el gran reto que se inicia en el Perú después del 28 de julio. Porque así como hace 200 años, un 28 de julio se proclamó la independencia, un 28 de julio asume la presidencia un nuevo presidente y se inicia también un nuevo gobierno que tiene bastantes expectativas en la población. Solamente para despedirme y agradecerles en especial a los profesores por su paciencia. Son momentos difíciles creo que para todos, pero yo creo que vamos a salir adelante. Y solamente eso, desearles salud y muchas gracias. Sí, muchas gracias y no se olviden de visitar la página y seguir estudiando la historia del Perú, que es muy importante que toda la juventud lo conozca. Nos vemos en una próxima ocasión.